Jesucristo. Y ese seguimiento entonces implica hacerse la pregunta con relación a cómo respondemos por el grito de la creación. Si la creación gime con dolores de parto, si hay una preocupación existencial em, humana con relación al desabastecimiento pronto que estamos teniendo, la crisis alimentaria con relación al agua, ¿cómo vamos a resolver ese grito? Porque ese grito no es ajeno ni le corresponde solamente responder a quien esté a cargo de un ministerio o a los gobernantes, sino es una cuestión de responsabilidad colectiva. Por ejemplo, consumir con conciencia, a su vez respetar los recursos y pensarnos como habitantes de un planeta que está sobrepoblado y sobreexplotado. Hay muchas reflexiones con relación al medio ambiente y por eso convocamos el espacio, aprovechando la posibilidad de la presencia de Susana Muhammad, quien acompañó desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible procesos en Colombia. Pero lógicamente estas reflexiones son en términos planetarios, porque la crisis, sabemos, desde hace varias décadas es global y cada vez se incrementa muchísimo más. Esto implica entonces pensar los distintos desafíos y en esos desafíos responder a las problemáticas actuales. Bienvenida, Susana, qué alegría tenerte con nosotros, aquí conectados en diálogos, pensamiento crítico y vida, con la presencia de creyentes, líderes de iglesias, también no creyentes, del mundo presbiteriano, existen varias iglesias históricas aquí, de menonitas, luteranos, también del mundo evangélico y de algunas iglesias pentecostales. Y veníamos en esta reflexión sobre el sentido del cuidado de la vida y por lo tanto nos anima nuestros principios de fe, y es que como invitados a ser mayordomos de la tierra, sabemos que esa mayordomía exige una responsabilidad con el mundo, con la creación. Y en consecuencia, citábamos un texto que está en las cartas de Pablo y dice, la tierra gime con dolores de parto. Entonces veníamos pensándonos este asunto del clamor de la tierra. Cuando gime es porque hemos abusado de ella, pero también hemos puesto maldad entre nosotros. Y las narraciones bíblicas nos cuentan en muchos momentos crisis muy fuertes de las naciones cuando la maldad aumenta y cuando el bien y la justicia acontecen, entonces reverdece la tierra. Y esos puntos de conexión desde lo teológico pues nos hacen repensarnos una y otra vez con relación a nuestras responsabilidades y a responder a ese grito de la creación para que no continuemos en el dominio destructor, porque es parte de nuestro imperativo del caminar cristiano. Entonces, muchísimas gracias por estar y pues que nos puedas saludar y vamos compartiendo. En un momento van a ir ingresando algunos pastores, líderes de iglesia, para que dinamicemos las preguntas y el diálogo sea una construcción colectiva. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siento un poquito que tuvimos que retrasar el inicio por otros compromisos, pero aquí estamos y qué bueno poder entre diferentes iglesias y desde la fe también discutir un poco estos temas. Así que gracias por la invitación. No, pues a ti, querida Susana, pues sabemos que estás con esa agenda súper apretada, pero queríamos pensarnos el asunto de en qué vamos en materia de desarrollo sostenible en Colombia con relación al tema agrario y dialogar en términos de cruzar el campo político, el campo de la reflexión teológica. Y generalmente hay un dicho popular latinoamericano y creo que se usa también en otros contextos, que mijito de política y religión no se habla, porque esto genera división, pero es precisamente de lo que más hay que hablar, de los temas que nos planteamos desde nuestras creencias, nuestras posturas de vida, porque hay una lógica que los valores trascienden, ¿no? En nuestros hábitos cotidianos, en la manera como vivimos en lo social. Y en esa perspectiva, entonces, animados por ese principio, por ese texto del clamor de la tierra y de la responsabilidad comunitaria que nos corresponde caminar históricamente, porque esa es la realidad más cierta de la vida, ¿no?
que nacemos y morimos. Nacemos y no sabemos cuánto vivimos y puede ser horas después de haber nacido, pero mientras haya vida, debe haber una conciencia de responsabilidad con esa cotidianidad y con los minutos y las horas, porque ese tránsito es lo único real que existe. Y bueno, acá hay un grupo de personas bellísimas, muy conscientes, que han caminado con las comunidades de fe, que tienen unas disciplinas increíbles, te comparto, y bueno, para que nos comprendamos aquí con respecto a los procesos de vida espiritual. Acá hay pastores, líderes de iglesia que están con sus comunidades, además de tener un trabajo secular, acompañan espiritualmente y están en oración a las 4 de la mañana, en cadenas de oración en la noche, cuidando las necesidades unos de otros y especialmente los que están en los distintos territorios más apartados, que es loable la labor de los pastores del Chocó, de Montes de María, de las distintas regiones, porque son los que han sostenido la vida y sostenido la tierra y le han puesto su vida completa a la defensa del bien común, precisamente porque se han enfrentado con grupos armados ilegales en sus territorios y gracias a ellos tenemos una posibilidad de desarrollo sostenible y de comunidades que resisten. Entonces, honramos esa labor que han desarrollado desde la fe y como punto de partida quisiéramos, Susana, que entonces en esa dinámica, como para darte un contexto general, nos compartas ¿cómo podrías plantearnos, ¿no? ¿En qué medida tendríamos la posibilidad de acceder a un diagnóstico global? ¿Cómo encuentras tú el tema del desarrollo sostenible en Colombia, teniendo en cuenta la realidad histórica del conflicto armado, que es un problema agrario fundamentalmente y de inequidad con relación a la tierra? Entonces creo que sería muy pertinente ilustrar en qué vamos en materia de recuperación de la tierra y también en términos de proyección y necesidades para, mirando nuestra realidad, poder teologizar. Bueno, muchas gracias. A ver, es una pregunta súper amplia Sí, y tendríamos que, yo creo que partir un poco del contexto en el que nos encontramos, que es un país realmente confluencia de todos los ecosistemas y biomas fundamentales de América del Sur. Y eso implica una diversidad de la vida increíble, además por estar en el Ecuador. Y eso implica también que esa diversidad biológica que encontramos al ser al mismo tiempo un país andino, un país amazónico, un país pacífico, un país caribe, un país orinocense, todo el tiempo tengamos una diversidad cultural inmensa que no nos cabe tal vez en la cabeza de los colombianos y colombianas en general. Esa diversidad cultural que no solamente tiene que ver con los pueblos originarios, eh, 65 lenguas solamente en la Amazonía, 115 pueblos indígenas diferentes, las comunidades negras que llegan en el proceso de colonización, los españoles del mestizaje y también otras series de migraciones como la migración árabe y de otros caminos, generan un país absolutamente multicolor y diverso. Esa diversidad cultural territorial ha encontrado también un diálogo con la naturaleza, que es un diálogo de múltiples formas, que es una forma de reproducción de la vida en los contextos ecológicos y sociales. Y entonces, creo que en los últimos 30, 40 años se impone un modelo económico que decide que nuestra prosperidad futura tiene que ver, ya pasaba antes, pero digamos, se hace como un proceso más a profundidad con la globalización de una lógica de extractivismo y de mantener esta posición de exportadores de materias primas. Y esto genera sobre todo recursos minero-energéticos que tienen un alto impacto ambiental. Esto más el aumento del tamaño de las ciudades, la fragmentación de los hábitats, ha generado que que el país hoy sostenga 51% del territorio con ecosistemas en estado muy saludable, pero hemos perdido casi 50% del territorio colombiano.
¿Y qué factores eso implica? El factor mineroenergético y la exportación mineroenergética, pero también, sobre todo, un tema de crecimiento de las ciudades, el mundo urbano, 75% del país, de la población del país urbana. Y además, un factor súper importante y es la extensión de la frontera agrícola, consecuencia directa del conflicto armado, donde la tierra fértil se concentra en solamente 2% de los propietarios tienen el 90% de la tierra fértil y los campesinos desplazados a las ciudades, crecimiento urbano con sus impactos ambientales, pero también durante las últimas 5 o 6 décadas y en diferentes olas, a los límites de la frontera agrícola, fuera de las tierras fértiles y en ecosistemas que no deberían ser para la agricultura, como las selvas y como también los páramos. Entonces, eso hace, por ejemplo, y procesos de colonización impulsados por el mismo Estado, por ejemplo, en el departamento de Caquetá, durante 3, 4 décadas se perdieron 3 millones de hectáreas de selva por el impulso de la colonización de los años 50 y 60. Eso hace que hoy tengamos, yo digo que podemos ver en Colombia la triple crisis ambiental, la pérdida de hábitats, el 51% del país deforestado, 50% más o menos del país deforestado, y la contaminación de agua, aunque seguimos teniendo abundante agua, pues tenemos una contaminación de agua alta, el 70% del agua residual de las ciudades va sin tratamiento a los ríos. Y la deforestación ha generado fuertes procesos también de erosión que afectan cuencas como la del Magdalena, como la del río Cauca, que son las arterias, digamos, del agua en Colombia. Y finalmente, un problema de residuos muy serio, sobre todo invasión de plástico en muchas regiones del país. Entonces, si bien tenemos toda una gran biodiversidad, una gran riqueza cultural que todavía hace que en Colombia sea uno de los pocos países que la naturaleza se puede regenerar por sí misma, tenemos vastas zonas del país que están muy afectadas, hemos perdido mucho suelo, hemos perdido mucha capacidad hídrica y ahora con el fenómeno de cambio climático, esas regiones son súper vulnerables. Por ejemplo, cuando tenemos extremos climáticos eh, como sequías extremas, son las mismas regiones más pobladas, el Caribe, 90% del Caribe ya deforestado, la zona andina, 80% de los Andes deforestados, pues genera que ahí es donde tengamos grandes tragedias, derrumbes, si tenemos inundaciones y mucha lluvia, tenemos inundaciones porque ya no hay regulación hídrica de los ríos. Lo mismo en el Caribe, tanto inundaciones como sequías extremas. No sé, hay una sequía como la del Niño que puede venir este año, 400 municipios se les desaparece su fuente de agua, literal se desaparece su fuente de agua superficial. Y esto cada vez va a ser peor si no restauramos ecológicamente el país realmente. Muchas gracias, Susana. Y en términos de balance, que agradecemos mucho el tiempo que como ministra desarrollaste una labor tan relevante, ¿qué encuentras tú que podríamos resaltar de la recuperación tanto de la tierra como de la posibilidad de mayores fuentes hídricas en los contextos y las poblaciones donde pues era imposible y por la sobreexplotación del subsuelo no era posible hacer una proyección en términos genuinos de desarrollo sostenible? Entonces, tu balance de los avances tanto en tu ministerio como lo que hemos visto en estos últimos años. Bueno, creo que hay un primer factor que es un gobierno que decide que la respuesta no es la ampliación de la frontera agrícola sobre las reservas forestales, como planteaba inclusive el mismo Acuerdo de Paz de La Habana. El Acuerdo de Paz decía, tenemos que entregar 3 millones de hectáreas de tierra a campesinos, de las cuales 1,5 millones tiene que ser en frontera agrícola, donde está la colonización, por ejemplo, en el arco de forestación amazónico y en reservas de ley segunda. Y este gobierno dice, no, hay que buscar la reforma agraria, la redistribución de la tierra fértil, donde la vocación del suelo es para agricultura, donde si ese suelo se trata bien, se hace con una forma de producción de la economía campesina y se hace inclusive, como está proponiendo Iván Cepeda, hacia agricultura en lógica agroecológica, podemos recuperar el suelo. Y
en las reservas de ley segunda trabajemos modelos de bioeconomía y de economía forestal comunitaria para recuperar la capacidad ecológica. Entonces yo lo que diría es que la COP16 nos mostró que hay modelos de producción y de habitabilidad de los territorios que pueden sistemáticamente generar mayores capacidades económicas y sociales de la mano de las comunidades marginadas por el conflicto, pero que pueden volverse centro del proceso político y económico del país, pero en lógica ecológica, y que eso puede realmente regenerar. Entonces, haber trabajado, frenar la deforestación no solamente desde una perspectiva punitiva, o sea, desde una perspectiva de la fuerza pública como un delito ambiental, sino ver la posibilidad que el campesinado tiene una dimensión ambiental y que podemos trabajar en esas zonas forestales, procesos de bioeconomía y frenar con ellos la deforestación, que ellos pueden regenerar esos ecosistemas, pero de forma productiva, no en lógica agropecuaria, sino en lógica del desarrollo forestal y de la bioeconomía. Creo que se muestra que hay un modelo, un camino que podemos seguir. Y por el lado de la reforma agraria, empezar a redistribuir y titular tierras en hectáreas de tierra fértil para que el campesinado regrese a esas zonas que además fueron expulsados del conflicto y tengan su seguridad jurídica para la producción, hace que podamos volver a tener soberanía alimentaria y que podamos generar la ruralidad vuelva a ser una realidad que no es equivalente a violencia, equivalente a conflictos. Yo creo que ahí esa lógica de que lo ambiental se mete en la agricultura y de alguna forma la producción se mete en lo ambiental, pero para regenerar ecosistémicamente, creo que es un camino que empezó este gobierno y que empezamos a demostrar que es posible. Por eso vamos a tener la cifra de deforestación más baja desde el año 2000 en el acumulado de los 4 años, aunque todavía es súper insuficiente, o sea, falta mucho camino, pero demuestra que el camino es posible y que avanzar en un gobierno que defienda la vida y que siga este paradigma puede llevarnos a ese trabajo. Y lo segundo es que empezó un paradigma de restauración ecológica productiva y creo que se potencializó con las comunidades. Y lo tercero, que logramos concientizar, yo creo, un poco más, no sé hasta no se ha medido, pero creo que la COP16 tuvo un efecto de concientización de que esta biodiversidad hace parte de nuestra identidad y hace parte de quienes somos y que la lógica precisamente no es solamente cuidar, sino recuperarla y que esto es posible de la mano de la gente, de las comunidades y que ahí juega un papel súper importante los saberes múltiples de las comunidades culturalmente diversas con muchas experiencias territoriales, que además esto se puede unir a la academia y al conocimiento científico y además que en procesos altamente participativos, socialmente incluyentes, nosotros sí podemos lograr los tres factores: recuperar la naturaleza perdida, dignificar las comunidades, integrar los territorios excluidos y generar economías propias para la vida. Bueno, muchas gracias. Hola Susana, mucho gusto. Kelly Giraldo, yo soy agroecóloga y ambientalista. Voy a recoger un poquito pues de todo esto que dices, ya que me parece súper importante pues este tema de trabajar con las comunidades, ¿no? Eso es fundamental. Eso viene, digamos que también desde la educación. Es importante dar herramientas a las personas para que para que tengan la gobernanza sobre los recursos de su territorio, ¿no? Y eso, pues, digamos que es una apuesta importante que tiene, pues, ahorita este plan de Iván Cepeda, que es la gobernanza ambiental intercultural, que es necesario, ¿no? Hay conocimiento desde el laboratorio, la investigación, las universidades, pero las comunidades indígenas, campesinos, las comunidades negras, son quienes conocen las dinámicas reales, son los que... Entonces, pues digamos como un poco, eso es lo que recojo de lo que dices, y me gustaría también como de pronto si nos puedes desarrollar un poco el tema de cómo es esa convergencia de sistemas de los sistemas, el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión de riesgo que proponen, pues digamos, desde el plan de gobierno de Cepeda, precisamente para combatir la deforestación
pero entender, que es lo que nos estás explicando también, que no es solamente combatir la deforestación, sino también al mismo tiempo incentivar la reestructuración de estos ecosistemas, ¿cierto? No podemos decir como el 90% del Caribe está deforestado, no, ahí ya no hay nada que hacer, no. Todo lo contrario, es pensar que el suelo y que la vida se regenera, que son recursos renovables, que son recursos que son ecosistemas donde el humano también hace parte y que el humano con sus prácticas puede recuperar el suelo. Entonces, esto implica pues cambiar estos paradigmas de la agricultura, ¿no? Vamos camino a estos a estos nuevos paradigmas de agricultura regenerativa, de crear bosques comestibles, como nos lo cuentas, y tenemos que fortalecer pues estos espacios de economías también de la bioeconomía. Entonces, a mí personalmente me interesaría un poco cómo saber esta convergencia de sistemas, Sistema Nacional Ambiental, Sistema de Gestión de Riesgos, políticas del cambio climático, cómo se ha pensado articularlas, cómo se ha pensado en que tengan esa convergencia. Sí, yo creo que hay que hacer un gran sistema nacional para la resiliencia y la adaptación climática, en donde no haya esta fragmentación institucional que tenemos en tantas entidades con tantas competencias dispersas. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para atender y prevenir desastres, pero también donde queda el proceso preventivo, qué hace el Sistema Nacional Ambiental. La mejor prevención es tener la naturaleza fuerte para que la naturaleza nos ayude a adaptar al cambio climático y el cisclima, que son los procesos tanto de descarbonización como de adaptación climática en territorio. Entonces, si nosotros pensamos en una adaptación basada en ecosistemas, que significa recuperar la naturaleza y las funcionalidades de los ecosistemas, para que la naturaleza también se adapte al cambio climático, porque el sistema entero de la Tierra está tratando de adaptarse, las especies están tratando de adaptarse. Entre más fuerte esté la naturaleza, más fuertes van a estar las comunidades hasta un límite, porque como vamos, desafortunadamente, con las emisiones de gases de efecto invernadero, pasar más de 2 grados centígrados es realmente una incertidumbre total de la capacidad de adaptabilidad de la naturaleza y por lo tanto de la humanidad. Por eso frenar el cambio climático es importante y para nosotros la responsabilidad principal es frenar la deforestación. Entonces, lo que buscamos es este país tan diverso y biodiverso y tan vulnerable al cambio climático debería tener un sistema muy sólido institucional que sea un solo sistema que previene con base en ecosistemas, que atiende emergencias, las puede predecir, puede preparar la adaptación comunitaria permanente y luego, si tenemos desastres, puede generar la recuperación, pero en una institucionalidad unificada. Hoy tenemos 3 sistemas separados. El sistema de gestión del riesgo, que unifica mucho a muchas instituciones, pero con competencias institucionales muy fragmentadas, el Sistema Nacional Ambiental y el CISCLIMA, que es muy débil realmente. Y yo creo que ahí necesitaríamos es un sistema fuerte que yo lo llamaría de resiliencia y adaptación climática. Y eso tiene unas implicaciones interesantes. Yo creo que significa una reforma en el Congreso para que estas competencias dejen de estar tan distribuidas, tan fragmentadas y podamos trabajar los procesos de adaptación con mucha más claridad y mucha más integralidad desde lo institucional, por un lado. Eh, Creo que eso es a lo que nos referimos ahí. Me he acordado de algo más, pero no recuerdo en este momento porque creo que tu pregunta implicaba otro tema también. Sí, tal vez como la gobernanza ambiental intercultural me parece que es algo importante a destacar porque no podemos seguir como con esta idea de que el conocimiento viene solamente del, por ejemplo, de la ciudad, ¿cierto? O pues esto implica también, ¿no? Como la justicia epistemológica. Las comunidades son las que viven, las que reconocen lo que decía ahorita un poco, como reconocen el calendario floral, reconocen cuándo florece un árbol o qué tipo de árbol es o a qué ave está asociada, etcétera. Entonces, eso me parece un tema relevante en esta propuesta. Sí, que implica, si vamos, por ejemplo, a generar una economía con base en la restauración ecológica y en la biodiversidad, eso implica tener instituciones públicas trabajando de la mano de los actores sociales en territorio,
para que el saber territorial y el saber científico, pero localizado y contextualizado, no de afuera, puedan permanentemente construir las salidas y las soluciones. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos hoy los núcleos de reforma agraria, estos núcleos de reforma agraria deberían tener situados instituciones públicas de investigación con universidades, con institutos de investigación públicos, trabajando con el extensionismo de la mano de las comunidades agrícolas para mejorar permanentemente, conjuntamente y en la práctica, suelos, capacidad de producción de agua y productividad agrícola o de la biodiversidad, dependiendo del territorio. Y esto debe ser un sistema, por eso estamos planteando también en la propuesta de Iván Cepeda el sistema de bioeconomía nacional, que genere toda la cadena de valor desde el territorio hasta la capacidad del mercado, pero en una lógica de justicia ambiental y social, donde se reconozcan las capacidades sociales y comunitarias. Incluye también la propuesta de Iván Cepeda que en el sistema educativo, porque es que parte de esto se puede trabajar tanto desde la educación superior como desde las escuelas rurales, desde el sistema educativo en territorio, como también trabaja permanentemente en esta lógica no solo intercultural, sino de potenciar la vida y las vocaciones territoriales, o sea, que sea ajustado a contexto. Y eso es fundamental para decir que esto lo podemos volver realidad. No tiene sentido ni desde el escritorio institucional, ni desde los grupos de investigación abstractos fuera del territorio solamente pensar las transformaciones territoriales sin la gente del territorio, sin los conocimientos y sin esa interculturalidad. Y eso es una revolución epistémica porque implica que la ciencia se abra al conocimiento social y territorial y que haya un poder social y cultural que tenga capacidad de influir en las instituciones, la política pública y sobre todo las formas de actuación del territorio. Y esto lo hemos vivido, yo creo que lo pudimos ver, ojalá haya persistido un poco, pero el trabajo que hicimos en el Guaviare, en el sur del Meta, en parte del Caquetá, tiene que ver, por ejemplo, creando el sistema de extensión para la economía de la biodiversidad y la forestería comunitaria. Eso fue porque teníamos un instituto de investigación como el Instituto Sinchi, que lleva 20 años investigando la biodiversidad amazónica, que es un instituto del Sistema Nacional Ambiental Público, que tiene 7 sedes en la Amazonía con laboratorios, con PhDs, pero que ha trabajado de la mano de los resguardos indígenas, de la mano de las comunidades campesinas, y por eso pudimos crear a partir de eso, como hacemos el extensionismo, capacitando, entrenando la misma gente de las veredas para que de los laboratorios se pudiera trabajar en el territorio los sistemas. Pero desde el territorio también se aprende desde ese conocimiento campesino ancestral para regresar. Ese es el tipo de sistema territorial del conocimiento que hay que crear en Colombia y que yo creo que con el Sistema Nacional de la Bioeconomía que está proponiendo Iván Cepeda, eso es lo que significa. Y que eso además tenga estructuración con emprendedores, con mercados públicos, a las ciudades, esa conexión, yo creo que puede generar muchas innovaciones, muchas soluciones para la vida, para la cosmética, para la alimentación, para la farmacéutica, para los nuevos materiales, generando círculos virtuosos económicos donde la reproducción de la economía reproduzca la naturaleza y reproduzca el bienestar y la prosperidad social desde el territorio hasta el mercado y no al revés, que el mercado venga a depredar el territorio para el consumismo y una producción que contamina y no al revés. Gracias, Susana. Voy a hacer un pare acá para agradecer a quienes nos están saludando. Nos dicen que saludos desde Caquetá, de Barranquilla, Montería, Ibagué, Girardot, de los distintos lugares del departamento de Cundinamarca, Madrid, em, así. Y queremos entonces extender que podamos aprovechar para ir escribiendo las preguntas que tengamos ahí en el chat, ampliar este diálogo constructivo y pensarnos en esa dinámica de todos como ciudadanos y por lo tanto responsables en un mundo en crisis en todos los sentidos, mucho más aún desde la fe, ¿no? ¿Qué significa ser cristiano en medio de un mundo donde los recursos cada vez se agotan más, pero a su vez también
estamos en una crisis en términos de salubridad y en términos de nuestra psiquis, ¿no? Tanto estrés, angustia, la sociedad compleja que afrontamos está llevando a niveles escalofriantes de desorden social, ecológico, etcétera. Y ahí es donde entra esa palabra fundamental de los líderes religiosos, del pensador de la fe, que sin tal base ética es imposible gestionar, ¿no? Un trabajo. Entonces, tener en cuenta, como lo estabas diciendo ahora, Kelly, como lo subrayas, Susana, haciéndonos la explicación, que esas comunidades campesinas víctimas del conflicto armado, desplazadas, desterritorializadas una y otra vez, porque a veces no son víctimas de un solo desplazamiento, sino se repite una y otra vez, son los que con su bondad, con su actitud ética, con sus creencias, porque siempre escucharás a un campesino dar gracias por la lluvia, hacer como elevar una oración agradeciendo el fruto de la tierra. Esa ejemplaridad ética es lo que nos ha sostenido el abastecimiento alimentario, ¿no? Para recordar la importancia de mirarnos como un colectivo, una comunidad humana donde las capitales y la capital y las ciudades vamos a estar profundamente afectados si no cuidamos a nuestros campesinos y si no cuidamos la tierra que habitamos y seguimos en ese camino de mantenernos en una lógica de soberanía. Bien, entonces vamos leyendo ahora, Kelly, en un momentico si hay algunas preguntas y otros que van a ir participando, pero para cerrar este primer segmento y poder pasar al segundo momento rápidamente, que pues los vamos a simplificar los momentos. Con respecto a ese clamor de la tierra que gime, Susana, que ya no es una metáfora poética, sino que literalmente hay un grito de la tierra y por supuesto también un sonido muy cierto que sucede con el fracking y con esas rocas que se rompen a miles de metros bajo el suelo con esa inyección de químicos sumado a todo los litros de agua que se gastan y, e impiden el abastecimiento necesario para las comunidades alrededor. Toda la crisis que estamos viviendo es una evidencia que realmente es una tierra adolorida y está gimiendo bajo el peso de lo que en teología denominamos el pecado estructural, que es en realidad el asunto del mal colectivo que de una u otra manera es como un boomerang, ¿no? Lanzamos esa falta de conciencia y de solidaridad y eso se devuelve con el tiempo y somos víctimas todos de esta realidad. Entonces, ha habido todo un debate con relación al fracking históricamente. En nuestro contexto y también dentro de las comunidades de fe se sigue afirmando que ahí es donde está realmente la posibilidad de desarrollo económico del país y ha entrado un tema con relación a los nuevos debates si es viable hacer fracking responsable. ¿Esto es una realidad o es más un mito? ¿Se puede hablar de fracking responsable realmente de acuerdo a los estudios serios con relación al tema y desde una perspectiva pues contextual de lo que hemos vivido en Colombia? ¿Qué tendríamos que decir con relación a esa afirmación? Es totalmente falso que pueda haber fracking sostenible y mucho menos responsable. Yo creo que siempre desde el desarrollismo se puede decir que hay una mitigación que se podría haber, un cuidado. Pero en realidad, en tiempos del cambio climático, cuando vamos hacia una humanidad que va a transgredir el límite ambiental de los 2 grados centígrados, que implica científicamente que no sabríamos qué significa eso para el sistema de la Tierra, o sea, no pueden predecirlo los modelos científicos, decir que vamos a seguir expandiendo la frontera de extractivos de combustibles fósiles ya es una irresponsabilidad. Pero además ir ahora a formas extremas de esa extracción, porque lo que hay que decir es que el fracking no es la forma de extraer petróleo convencional, sino que es una forma agresiva, mucho más agresiva ambientalmente. ¿Y por qué es mucho más agresiva? Normalmente en una estructura geológica se encuentra, de acuerdo a las presiones, etcétera, el petróleo convencional. Se hace un pozo, se inyecta presión y ese pozo hace que empiece a emanar el petróleo hacia arriba.
Pero normalmente hay un yacimiento que se llama la roca madre, que es esa estructura geológica que soporta el yacimiento petrolero. ¿Qué es el fracking? El fracking es romper la roca madre del yacimiento y es romperla con fisuras, muchas fisuras pequeñas, a partir de una inmensa presión y utilizando una cantidad descomunal de agua. Son 48 millones de litros por pozo para mantener esa presión andando, contaminada con 200 químicos diferentes, muchos de ellos cancerígenos, que hacen que la roca madre se fracture. Y esas fracturas, a partir de ahí es que los resquicios del petróleo que ya quedan en ese yacimiento pueden salir. Como son los resquicios, ya lo poquito que queda, que está metido entre la roca madre, eso implica que necesitas muchos pozos para que eso tenga un volumen que pueda ser comercial y que tenga sentido para extraer. Entonces necesitas muchos pozos, mientras un pozo, digamos, un pozo grande de petróleo convencional, hay pozos que tienen 100 años en el mundo, siguen sacando petróleo, un pozo de una reserva grande como las de Arabia Saudita o inclusive en Colombia tenemos pozos de décadas que siguen mandando petróleo, que es el petróleo convencional. Este pozo de fracking, cada uno de estos pozos dura solo entre 3 a 6 años. Es costosísimo de sacar, o sea, económicamente el costo es altísimo, necesitas un precio del petróleo muy alto para que eso sea rentable y tienes que ocupar mucho territorio con miles de pozos. Para ponerles el ejemplo de cuando se estaba proyectando hacer fracking en Colombia en el año 2014, proyectaban que para que el gas que querían sacar de fracking del Magdalena Medio fuera rentable, necesitaban hacer 12.000, más de 12.000 pozos. ¿Eso qué implica? Eso, para ponerles una dimensión, es la mitad de los pozos que Colombia ha hecho en 100 años de extracción petrolera, solo en una década, para que eso tenga sentido. Y normalmente son grandísimas inversiones de capital, el suelo y la tierra y el agua quedan totalmente contaminados. Esto produce además montañas de residuos tóxicos, muy tóxicos, por los químicos que se tienen que usar y el reflujo del agua, porque ya el agua contaminada la tienes que sacar, supuestamente la dejan en unos pozos que supuestamente se van a mantener ahí por siempre, hay contenidos, pero resulta que este fracking se ha hecho en zonas desérticas, zonas planas, pero aquí estamos, aquí lo quieren hacer el Magdalena Medio, con una geología como la de Santander, que es absolutamente sísmica, con placas que se la pasan moviendo, un suelo muy inestable y creen que esos químicos y esa agua se va a contener ahí porque, porque ¿qué haces con esa agua? Son 48 millones de litros por pozo. ¿Qué haces con toda esa agua contaminada? Entonces, los genios dicen que la dejamos ahí, que ahí no va a pasar nada. Pues no, la geología colombiana no es lo mismo que el desierto en Estados Unidos. Esto es muy complejo y allá se ha multiplicado por 4, por 5 y por 10 la sismicidad por la presión inducida de romper la roca. Pero imagínense en Colombia con la geología de la cordillera de los Andes, los valles interandinos. Es una absoluta locura. No tiene sentido económico, no tiene sentido ecológico. ¿Por qué vamos a acabar el Magdalena Medio, el río Magdalena, lo que es lleno de ciénagas, de agua y que debería ser para la agricultura, que es un valle fértil? ¿Por qué vamos a acabar el Magdalena Medio con esta técnica para unos cuantos años de producción adicional de gas? Además, cuando tenemos el descubrimiento de gas costa afuera, que está en proceso de maduración y que nos puede dar gas. También es una técnica un poco extrema porque es gas a profundidad en el océano, pero bueno, eso ya están dando y nos puede dar gas por los próximos 20 años mientras hacemos la transición. No, yo no creo, esa proposición es una propuesta para hacer negocios por unos pocos, después dejarle la contaminación a la gente y el pueblo colombiano y todos debemos oponer a que esas prácticas absolutamente invasivas que expanden la frontera de combustibles tecnológicamente con un montón de incertidumbres por unos años de supuesta riqueza que no garantizan con la inestabilidad del petróleo en el mundo que sea al final rentable para dejar una contaminación cuando ya tenemos la salida al tema del gas y la soberanía energética por lo menos por 20 años y que hay que hacer la transición, porque esa es otra trampa de la industria.
que dicen que la transición es expandir la frontera de combustibles fósiles. Hoy en el mundo tenemos 120% más proyectos de expansión de la frontera de lo que necesitamos para estabilizar el clima. Entonces, ¿cómo vamos a estabilizar el clima? Y lo otro, no somos un país rico en reservas. Colombia no tiene vocación petrolera ni de gas. Perdón, es que el gas no se siembra y se cosecha. El gas está y el petróleo está o no está. En este país y en el mundo ya, es que ese es el problema mundial. El petróleo ya está en declive porque las grandes reservas ya han sido explotadas. Por eso se van estas fronteras tecnológicas de pozos súper profundos en el mar sin saber las consecuencias. Nos están proponiendo un proyecto en el Caribe de profundidad de 11 kilómetros bajo tierra, bajo el mar. No, con unas presiones brutales, ir a hacer petróleo en el Ártico, porque hoy la mayoría del petróleo adicional que se está generando en el mundo no son descubrimientos nuevos, son expansión de lo que ya existe. ¿Qué significa esto? Que el petróleo se está acabando en el mundo y que si no cambiamos la forma de vivir basado en combustibles fósiles, vamos a tener un desastre ya no solo ecológico, sino también económico y social. Y Colombia está en el peor de los mundos porque no es rico, no tiene reservas como Venezuela para décadas y décadas por venir. Inclusive el petróleo venezolano también tiene muchos problemas y el colombiano son petróleos pesados, petróleos contaminados con sulfuro, petróleos que cuestan mucho refinar. Necesitamos un precio de más de 50, $40 por barril constante para que el petróleo colombiano sea rentable. Y eso pasa a veces, ahorita está claro, por eso tienen que armar guerras para subir el precio del petróleo. Arman una guerra en Irán, se sube el petróleo a $80 y ahí entonces ahí hay un tema, pero después baja. Antes de que empezara la guerra en Irán estábamos a menos de $30. Entonces, eso no es lógico vivir así. Oigan, y les doy otro dato, porque es que eso es para como que uno desnude esa industria y de verdad luchemos por transformar este sistema. Más del 50% del gas y el petróleo que se saca es utilizado para sacar más gas y petróleo. No para las necesidades de nosotros, no para la cocina, no para el carro, no para el avión, no para la industria, no, para mantener, necesita mucha energía. Y para transportar, como el petróleo no se cosecha ni se siembra, sino que está donde está, pues es una operación de transporte global brutal todos los días. Hay que transportarlo en barcos, por oleoductos, entre el transporte y la extracción se lleva el 60% de la energía que se extrae. O sea, solo utilizamos el 40%. ¿Es eso lógico? En cambio, la energía renovable la instalamos y ya ahí quedó. Y la podemos seguir usando por mucho tiempo, por muchas décadas. No, o sea, si se pillan con lo que acabo de decir, significa que no necesitamos reemplazar el 100% del petróleo, porque la mayoría de la energía se utiliza para transportar el mismo petróleo o para sacarlo. Necesitamos solo reemplazar el 40% del petróleo en energía para los usos de las comunidades, para los usos de la sociedad. Entonces la transición es posible, pero esta industria nos tiene que dejar de engañar y nos tiene que dejar, como compran gobiernos, como son un factor de poder geopolítico, como hay gobiernos petroleros que influyen, pues están obstaculizando la transición porque el poder político se deriva hoy del poder del petróleo. Y ahí es la trampa geopolítica. Entonces hay que tener un movimiento social de abajo fuerte que cambie la forma de producción y consumo y que empujemos políticas por la vida. Y estoy hablando no metafóricamente. Cuando Iván Cepeda dice por la vida, no es metafórico. Es que hay que cambiar la trayectoria contundentemente o si no, estamos destinados al abismo, al colapso climático y al colapso de la civilización humana en este siglo, no para las futuras generaciones, para los niños que ya nacieron en este siglo. Esa es la realidad y esos son los proyectos políticos que se están debatiendo este domingo en las elecciones. O nos vamos a ir a un extractivismo contaminante, profundo, profundizar la dependencia mineroenergética, degradante de las culturas, las comunidades, autoritario y militarista,
para empoderar a otros, para empoderar a Estados Unidos en su guerra con China, porque eso, de eso se trata el proyecto político de las Priella. No más, no hay más, no hay más. O vamos a seguir tratando de hacer esa transición por la vida desde lo que somos, esta riqueza, ahí sí milagrosa, una riqueza milagrosa, cultural, ambiental, que puede darle luz al mundo y a la humanidad de cuál es el camino muy difícil que todos tenemos que transitar en este tiempo. Gracias, Susana. Bueno, pues sabemos que el tiempo ya se cierra, entonces la propuesta es que aquí hay algunos representantes de comunidades de fe que hacen parte y lideran espacios. No alcanzamos a darle la palabra como hubiéramos querido a tantos, pero entonces escuchemos a Cristian. Luego el planteamiento de Dilson, cerramos con José Alberto y lo que alcancemos con tu respuesta a cerrar para poder, con base en eso, plantearnos los desafíos y continuar haciéndonos preguntas. Respetamos, por supuesto, hemos insistido, la autonomía, la privacidad del voto, el proceso que corresponde en términos del caminar responsable democrático, pero nuestro interés es que el voto sea informado, ¿sí? Y no estaría de más, y es de hecho nuestra obligatoriedad pensarnos estos temas en perspectiva de la fe y continuar haciéndonos otras preguntas. Entonces, aquí van a quedar fundamentalmente desafíos, retos planteados y con base en toda esa reflexión posterior que podamos seguir construyendo, hacer camino y hacer camino después del 21 de junio, ¿no? Como comunidades de fe que hacemos una autocrítica y también hacemos una lectura crítica a la realidad, a los gobiernos en esa perspectiva, entonces, hay algunas preguntas, pero quedan unas reflexiones y unos desafíos fundamentales para pensar con conciencia cómo vivimos nuestro acontecer, nuestro acaecer cristiano en términos de el compromiso y la integralidad de una vida, lo que decimos ética y en santidad en todas las dimensiones, económica, política, social, individual y comunitaria. Cristian. Buenas noches. Primero que todo, pues gracias por estos espacios que permiten como conversar entre todos sobre algo que es tan necesario, tanto a nivel como país, a nivel de comunidad. Y primero que todo, quisiera hacer como un par de preguntas, tanto para estimada Susana y tanto Kelly, si también quieren considerarlo. Y por otro lado, una pregunta para la profesora Jenny. Y es, por un lado, estimada Susana, que en esta semana se generaba una noticia sobre una alianza que ha hecho Colombia con Islandia sobre el tema de energía geotérmica. Entonces, quisiera saber si existen algunos comentarios al respecto sobre qué se piensa como en el tema de este tipo de energías alternativas, sumado quizás también con las energías nucleares. Aparte de eso, por ejemplo, una pregunta es, ¿qué hacer en caso de que, por ejemplo, este tipo de actividades requieran intervención en zonas que tengan comunidades locales? Entonces, sabemos las figuras de consultas previas, pero también estamos conscientes de que tenemos riesgos como los fenómenos del niño. Entonces, nosotros estamos enfrentados a varios retos como país y necesitamos considerar, por ejemplo, cómo encontrar ese bien mayor o ese mal menor, que digamos a veces hacer intervención sobre zonas que requieran cierto cuidado sobre las comunidades que ya han vivido desde tiempos ancestrales. Entonces, eso es por un lado. Y segundo, profe Jenny, si quieres considerar la pregunta, es una pregunta que parece muy sencilla, pero es un poco traicionera, y es cómo convivir con el que es diferente. Porque entonces uno podría pensar que desde nuestro punto de vista teológico, de nuestro caminar teológico, podría parecer sencillo, pero es un poco condicionado, porque nosotros en nuestro caminar teológico somos conscientes de que llevamos cientos de años con diferencias y muchas que ellas son periféricas, pero nos une algo que es un sumum bonum, que es un bien común. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros actualmente consideramos que en estos tiempos estamos viviendo como una fragmentación de las relaciones de familia, de las relaciones incluso de amistades y demás, pero nosotros tenemos que ser conscientes que le tenemos que dar un mensaje a las personas sobre unidad. Entonces, ¿cómo apuntar en Sumum Bonum, cómo apuntar un bien común en una comunidad como la colombiana, que es tan fragmentada por esta mezcla de sociedades tan diversas? Actualmente tenemos el Mundial, actualmente tenemos como
este fútbol que nos une, pero en algún momento nos van a eliminar a menos de que quedemos campeones. Entonces tenemos que plantearnos qué es lo que nos va a seguir uniendo cuando nosotros, siendo conscientes como iglesia, no siempre hemos estado tan unidos como deberíamos ser. Entonces, esas serían las preguntas. Muchas gracias. Dejamos planteado y pues lo que, porque Susana pues tiene que salir, pero entonces Edison y José Alberto y cerramos. Entonces, Edison, si quieres, abre tu micrófono, por favor. ¿Qué? Ok. Es- Ahora sí puedes, sí puedes. ¿Ahí me escuchan? Edison es pastor de la iglesia presbiteriana en Madrid, Dinamarca, y bueno, tiene ahí un poquito problemas de conexión, pero acá ¿Ahí sí. ahí me escuchan un poco mejor? Sí, dale, sí. Sí. Bueno, una de las preguntas va en más en dirección de lo que su merced está hablando. Su merced hablaba de energías limpias y renovables. Entonces, en pro de reemplazar las que muy seguramente o posiblemente están contaminando, ¿cuáles serían esas energías limpias y renovables sin que se afecte el ecosistema? Esa sería mi pregunta. Gracias, gracias, Pastor Edison. Continúa José Alberto. José Alberto también es de una comunidad desde, bueno, pues cuéntanos desde dónde estás y ya para no interrumpir. Sí, buenas noches. Muchas gracias por estos diálogos. Yo pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica en el Eje Cafetero y pues veo que hablas mucho sobre el tema del cuidado de la creación y digamos que son aspectos que nos unen en ese sentido. Entonces, pero yo sí observo que hay muchos sectores del electorado cristiano colombiano, perdón, que suelen sentirse muy poco escuchados por los proyectos progresistas. A pesar que, según el DANE, tenemos el 14% de personas que son cristianas evangélicas en Colombia y teniendo en cuenta que los cristianos tienen una cultura de voto. Entonces, la mayoría de cristianos son muy juiciosos en el voto. Entonces, no sé si la exministra considera que sobre todo la campaña del candidato Iván Cepeda y de los sectores progresistas, de pronto han cometido errores en la forma de relacionarse con las comunidades de fe, porque, como te digo, hay muchos puntos que se unen. Entonces, ¿cómo podría construirse un diálogo más genuino, donde los creyentes no sean vistos únicamente para debatir sobre el aborto, sobre la sexualidad, etcétera, sino que volverlos aliados en temas que nos unen? Por ejemplo, lo que acaban de hablar el cuidado de la creación, la paz, la justicia social, la lucha contra la pobreza, la desigualdad, todo esto. Entonces, ¿cómo más bien construyen un diálogo que pueda unirnos en ese sentido y no ver pues la izquierda o el progresismo como un demonio en términos pues desde un lente del cristiano, sino más bien como aliados? Y, y rápidamente pues para la profesora Jenny, si considera que, que la iglesia cristiana, eh, digamos, ha reducido el evangelio a una agenda moral específica, en este caso, como decir, de derecha, mientras se descuidan otras dimensiones como las que acabo de decir de la justicia, la paz, etcétera. Y si esto puede tener consecuencias para la iglesia en su testimonio, porque pues la verdad se ve evidentemente una partida eh, ideológica pues por cierta candidatura.
Gracias. Y una apreciación ahí pequeñito, entonces por cristianos entendemos que es un mundo muy amplio, está el catolicismo, el anglicanismo, las iglesias ortodoxas y el protestantismo en todas sus ramificaciones, ¿no? Y cuando José Alberto está planteando la pregunta, es más con relación al protestantismo, incluso no Exacto. tanto el histórico, sino las iglesias evangélicas y pentecostales, y teniendo en cuenta que ese dato que estás dando, el último de hace 2 años, se habla de más de 6 millones de creyentes del mundo protestante, aglutinados históricos evangélicos. O sea, es un número representativo, pero que, bueno, te están transmitiendo esa inquietud porque ha habido como la sensación de lo que nos comparte José Alberto. Bueno, entonces yo diría que empezando, voy a como unir la pregunta de Cristian y de Edison, que creo que son cercanas. No hay, o sea, no hay ninguna técnica que tenga cero impacto a los ecosistemas. O sea, todo tiene, y ahí hay un aprendizaje muy bonito de las comunidades y los pueblos indígenas. Ellos utilizan los ecosistemas, pero lo hacen de una forma que sostienen el todo. O sea, que la vida no se degrada en su capacidad de reproducirse porque saben cómo utilizarlo siguiendo los ciclos de los ecosistemas. Y esa reconexión con los ciclos de la vida es lo que hemos perdido en esta civilización con base en la producción y el consumo. Ya creemos que somos un poco dioses, que podemos transformar los ciclos de la Tierra a nuestro antojo, vía tecnológica o vía de conocimiento, y lo que estamos causando es un gran caos. Y no tenemos la humildad de hacernos parte de la naturaleza, de saber que somos parte de la creación y somos producto de la creación, no dioses tal vez, y ya me estoy metiendo en temas un poco teológicos. Yo no soy, digamos, no practico una religión específica, pero yo podría decir que soy ecologista. Entonces, desde la lógica de la vida, del funcionamiento de la vida, nosotros somos un producto de la evolución de la vida, la humanidad en el planeta. Y al ser producto del proceso de la creación también, la creación vista como la evolución ecológica del planeta, somos parte de unos ciclos, pero nos hemos retirado, separado de esos ciclos. Y al separarnos de esos ciclos, los estamos interrumpiendo, yo creo que sin la conciencia necesaria de qué es lo que estamos produciendo. Ahora es mucho peor con la inteligencia artificial, que ya inclusive significa tratar de reemplazar con máquinas la conciencia humana, que es una propiedad emergente de las propias conexiones de la vida. Y eso realmente es muy miedoso. Pero bueno, en fin, el tema es que, volviendo al tema, es todo el ser humano tiene la vocación de transformar la naturaleza. La pregunta es si somos conscientes de cómo esa transformación ayuda a que se regenere la vida o acaba la vida. El sistema que tenemos hoy, capitalista, con base en combustibles fósiles, destruye la vida sistemáticamente y por eso estamos en una crisis global. Pero no es la única forma que la humanidad ha vivido en la Tierra. Tenemos miles de culturas que han podido vivir de una forma que su forma de vida, utilizando la naturaleza, siendo parte de la naturaleza, regenera la vida. Y afortunadamente en este país tenemos muchas de esas culturas. Entonces, cuando hablamos de energía renovable, hay dos caras de la moneda. No vamos a poder reemplazar el poder del petróleo por la energía renovable, porque el petróleo y esa tecnología de combustión tiene una capacidad energética que no tiene nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Es como una técnica que te genera un combustible que puedes almacenar, que puedes transportar y que en volumen tiene una capacidad energética increíble, que cuando lo combustionas, pues te genera una fuerza, y es lo que ha generado también nuestra fuerza para destruir el planeta. No hubiéramos, no, toda la civilización como la conocemos hoy, como vivimos hoy, hay algún científico que lo llama la carbocultura, la cultura del carbono, porque depende de esa combustión. La forma como construimos las ciudades, la potencia de las máquinas, la posibilidad de volar, la posibilidad de transportar y hacer un mercado global, la posibilidad de tener industria masiva que crea como nos vestimos, los fertilizantes que generan
comida masiva, porque pueden fertilizar el suelo, que vienen también de los combustibles fósiles, la creación del plástico. Todo esto tiene que ver con esa técnica, esa tecnología que el ser humano ha desarrollado. Entonces, si tú piensas que necesitamos volver a los límites del planeta, porque ya es evidente que hemos generado un cambio del clima y el cambio del clima cambia todo y puede llevarse la civilización humana por delante, entonces tú dices, bueno, ¿cómo no emitimos emisiones de carbono? Pero ¿cómo volvemos a sistemas de energía que estén más en los ciclos de la Tierra? Y entonces tú te das cuenta que esta transición no se trata de cambiar un energético por otro para seguir viviendo de la misma forma. No vamos a poder cambiar la capacidad energética del petróleo con renovables, porque no es posible. Eso implica es cambiar la forma de producción, consumo y la forma de vivir. Y eso implica que tenemos que dejar de consumir y producir esta escala y esta intensidad energética para poder tener un bienestar y una buena vida dentro de los límites del planeta y una vida que sea, y entonces eso implica es cambiar los valores mismos del capitalismo. Es la sociedad para acumular riqueza y reproducir el capital, o sea, la lógica de que cada vez que pongo plata en algo, tengo que producir más plata y que esa riqueza entonces tenga que producir más plata. Y esa máquina de consumo y producción está acabando con todo. Y el poder que hace que eso sea posible es el petróleo. Entonces, eso implica que significaría volver a una vida con baja producción. O sea, cuando pensamos en nuestros abuelos, ¿quién pensaría en ese momento que podía salir del país? O sea, viajar era tal vez un evento de una vez en la vida. Viajar fuera del país, ir a otro continente, los que lo podían hacer eran tal vez un evento de una vez en la vida. Hoy tenemos gente que viaja una vez al mes de un continente a otro, como si cogiera un bus. Eso es imposible de mantener. Entonces, al final, la revolución de los renovables va a generar otra forma de vivir y otros valores. Y entonces ahí yo creo que viene también, lo decía Jenny al principio, otro síntoma de esta crisis es la crisis de salud mental, porque la vida ha perdido propósito. O sea, ¿qué es la vida buena? Consumir y producir. Esa es la vida buena, tener más y más y más. Y eso crea un vacío existencial y toca como reevaluar entonces el sentido de vivir y el sentido de vivir tiene otros valores que no son solo la riqueza material, que pueden que hacer que tengamos vidas muy prósperas en lo espiritual, en lo social, en lo comunitario y que vivamos de otra forma. Ahora, esta revolución, por lo tanto, va a ser una revolución que va a pasar proactivamente o planificamente o va a pasar por el desastre mismo. Cuando hay desastre, la gente tiene que volver a reconstruirlo todo, tiene que encontrar la solidaridad del otro, tiene que sobrevivir y tal vez volver a adaptarse a otras formas de vida. Em, Ahora, pues, ya hablando de las energías concretas, sí, yo creo que Colombia, que tiene muchas fuentes de agua, mucho sol, vientos, tiene también las diferencias de calor que genera la geotermia, está, llamémoslo de alguna forma, bendecida con una cantidad de energías en muchos lugares. Lo importante es que la energía que utilicemos sea para satisfacer nuestras necesidades vitales y comunitarias y nuestras como prioridad. Y que eso también haga que empecemos a utilizar menos energía y seamos más eficaces. Eso es lo que tal vez nos ayuda a generar un balance, pero no está claro que en ese reemplazo vayamos a ser ecológicamente mejor. Y entonces ahí yo creo que vuelvo a lo que Jenny preguntaba al principio y es el territorio. Si podemos empezar a entender cómo articular las energías de forma al territorio y recuperamos ecológicamente el territorio también en el proceso, seguramente habrá zonas que tendrán minería, zonas que vamos a tener que tener cierta infraestructura, zonas de recuperación ecológica, pero que al final el balance territorial haga que la vida se reproduzca, hemos logrado cierto balance. Viene un lado negro, un lado oscuro de la energía renovable, que son los minerales. Porque la producción de toda esta tecnología, baterías para autos, el tema de la digitalización, el tema de los paneles solares, etcétera, necesita minerales. Y entonces imagínense cambiar el poder del petróleo
para construir toda esta industrialización con minerales, pues también es ponerle como una daga. Y ahora súmenle la inteligencia artificial, están locos, o sea, eso no es viable ecológicamente, no es viable. Y no tiene sentido porque queremos reemplazar con máquinas la inteligencia humana y nuestra capacidad social y nuestra entrega con el otro y lo que, ¿por qué queremos hacer eso? Por la productividad y ganar plata, es la única razón lógica. Entonces, ahí es donde yo creo que el balance territorial viene, y la innovación tecnológica también, y las prácticas sociales y comunitarias. Aquí tenemos también una quinta energía súper poderosa que puede ayudar a cerrar el ciclo climático, tener fortaleza comunitaria, que es el biogás. Podemos usar el biogás de residuos, podemos usar el biogás de los residuos de la material orgánico de las zonas rurales, podemos usar el residuo de los rellenos sanitarios, de las plantas de tratamiento de agua residual, podemos producir biogás que entra, ya está dentro del ciclo general del carbono, entonces no genera más contaminación. Entonces hay mucha innovación, y yo termino, perdón, esta respuesta tan larga, termino como con dos claves o claves de diseño sistémico. Uno, si distribuimos la energía, o sea, la gente puede producir su propia energía a una red y consumir de esa red, o sea, distribuir y democratizar la generación, eso es una revolución de poder social y comunitario y un cambio de la lógica. Y si podemos también construir resiliencia desde el territorio y ver la energía en el territorio, ahí podemos hacer el balance. Yo no creo que Colombia necesite energía nuclear, que tiene otros riesgos porque es abundante en otras energías menos impactantes. Pero todo va a tener su impacto, lo importante es cómo lo metemos. Inclusive la geotermia, por ejemplo, geotermia en páramos, tal vez no, pero de pronto geotermia en otros lugares, sí. Todo tiene que tener el contexto y tiene que ser trabajado en el contexto y en el balance territorial. Si la transición energética es extractiva, así sean por muy renovable, pasa por encima de la biodiversidad de las comunidades, no va a ser justa. Por eso se le ha puesto el apellido transición energética justa. Debe hacer que la gente esté mejor, la gente del territorio, el territorio esté mejor. Los trabajadores que tienen que transitar de una industria a otra deben encontrar al otro lado algo mejor. Si no es así, vamos a tener es más conflictividad en este proceso. Y perdón, tan largo, yo no sé por qué a las 10 de la noche estoy hablando tanto. Es por la fuerza del espíritu que recibes acá, de los. Sí, hay mucha energía. Y el tema, y ya, bueno, ya hablamos de la geotermia y solo me faltó un tema, ¿no? Em, ¿Cuál fue la última pregunta? La tercera. Con Ah, relación. sí, sobre el relacionamiento con el mundo cristiano. Yo creo que sí, tienes razón, creo que hay un vacío, y creo que ese vacío viene de que ha habido partidos políticos religiosos, o sea, que se han basado en las iglesias y han llevado la representación cristiana, como el MIRA y otros partidos políticos que se han creado desde esas iglesias, inclusive donde pastores han ido al Congreso. Eh, entonces, el progresismo no mezcla, en ese sentido religión con el proceso político, que no quiere decir que no hayamos hecho ejercicios ecuménicos y ejercicios como lo estamos haciendo ahorita de la dimensión espiritual, en estas discusiones. Inclusive yo como secretaria de Ambiente, como ministra de Ambiente, promoví mucho las mesas ecoteológicas, de todas las religiones, como el compartir la dimensión del respeto por la creación desde todas las religiones en un diálogo interreligioso, ecuménico, intercultural. Y creo que ahí tal vez esa barrera entre los partidos políticos que son partidos cristianos directamente, tal vez ha generado un distanciamiento y creo que nos falta más conocer ese mundo, ¿no? Cómo funciona, cómo se puede interactuar, hablar, sin decir que no ha habido diálogo, porque sí ha habido diálogo en el contexto. Inclusive esta campaña política de Iván Cepeda tiene una mesa de trabajo con todas las religiones y un encuentro con el interreligioso de todas las religiones. Creemos en la libertad religiosa y creemos también en ese derecho constitucional de la libertad de culto.
pero creemos que podemos tener un diálogo totalmente productivo en todos los ámbitos de la sociedad, porque estoy de acuerdo con lo que dices, que no se puede reducir el diálogo con las religiones solamente a temas morales de decisión de política pública, sino que todos los ciudadanos y todas las religiones y todos los creyentes tenemos visiones de sociedad completas y complejas que creo que vale la pena que discutamos a más profundidad. Entonces, yo hasta ahí resumiría y creo que sí nos falta un poquito más de exploración de cómo poder hablar colectivamente sobre el bienestar común, ¿no? Sobre el bien común. Acá hay un inicio en este panel. Sí, Sí, de acuerdo. tener un segundo momento, si está bien, luego para ti puede ser después del 21 porque como sensación común es que sí, cual lo estás explicando, hay un desconocimiento y, por ejemplo, Mira y la iglesia que promovió todo este proceso no pertenece al mundo del protestantismo, es un grupo totalmente aparte, pero entonces como que se pone todo en una misma bolsa y el campo religioso es sumamente plural. Y existe un número de iglesias evangélicas e históricas, como te decíamos al inicio, y del mundo pentecostal, muy amplio, pero lastimosamente en los encuentros que está la percepción, ¿no? Que se están haciendo desde la campaña es un poco los mismos y los mismos que vienen con Pedro y son como las mismas cuatro o tres iglesias evangélicas, pero estamos hablando de cientos y miles de iglesias evangélicas que quieren ser escuchadas. Hicimos muchos esfuerzos por mi parte, intenté con cantidad de personas de la campaña para que esto fuera viable y bueno, fracasó y una y otra vez porque la importancia era generar el diálogo y más grande, ¿no? Más amplio. Dejamos a varios pastores ahí en la fila y bueno, ellos entendieron porque están algunos conectados desde el Chocó, desde los Montes de María y tienen problemas de conexión y decían, bueno, ya, profe, para la próxima y seguimos viendo por YouTube porque no nos daba el tiempo, pero sí, Susana, aprovechar el espacio para transmitirte esa necesidad de dialogar como ciudadanos las iglesias y también en términos de tantas personas con una formación fuerte que quieren hacer país, pero hay unos debates en el fondo donde tampoco entran en este mundo de iglesias, porque las iglesias mega neopentecostales son empresas de teología de la prosperidad con unos intereses muy claros con relación a la codicia y a la avaricia que no predican un evangelio cristiano, que están predicando en perspectiva de sus intereses personales y de sus jerarquías familiares. Entonces han hecho de la fe un campo capitalista que han forjado desde estas lógicas de la multiplicación y su énfasis es muy en perspectiva de la avaricia, que no comulga para nada con el evangelio, pero así también hay una masa que duplica y que triplica. mm, es esperando cómo poder caminar juntos desde el quehacer ético y como ciudadanos, ¿no? Entonces queda también como abierto un poco si luego hay el espacio para dialogar al respecto. Queríamos escuchar al candidato, queríamos como poder tener este espacio que hubiera la claridad, van a cerrar iglesias, obviamente no van a cerrar iglesias porque no se está promoviendo ninguna de esas leyes, pero decirlo de nuestra boca, pues quienes aquí presentes y conectados representan una autoridad moral son escuchados, más es distinto poder hacer ese diálogo desde las distintas perspectivas. Y curiosamente, acá hablando simplemente para cerrar lo del campo religioso, ha sucedido a lo largo de nuestra historia colombiana esa negociación de votos que se dan en estas mega iglesias que actúan como iglesias y parecen unos gigantes que movilizan todos, pero en términos prácticos son congregaciones de 20.000, 30.000 personas, que es una masa significativa, pero no representa tanto número de miles de personas con relación a los creyentes y del mundo católico que tienen una postura de centro y una postura conservadora y no ha sido posible como que se entienda la pluralidad de voces y de comprensiones, los temores que tienen las iglesias por el ruido que hay mediático y de falsas afirmaciones y a su vez que no se les mezclen con estas empresas religiosas, ¿sí? Entonces es interesante poder hacer esas diferenciaciones, pero se sentía que hay un vacío desde campaña porque un cierto monopolio como, bueno, espiritualidades, pero son los mismos, de los mismos y los distintos encuentros está lo mismo y había un deseo de parte de pastores, de confundidos, ¿sabes? Para dejarlo aquí, que pues hay testigos de los que están conectados cerraron chats porque estaban enfrentadas las mismas denominaciones con las distintas posturas de fe y fue tan violento que
fue necesario cultos donde decirnos, no, no vamos a perder la fe porque estamos enfrentados, no es que toda la iglesia es de derecha. Entonces también hay una falsa campaña con relación a la iglesia, como lo hay para con el proceso que se ha hecho en el gobierno, por el desconocimiento del campo religioso y por la necesidad de entender que la mayoría de la población colombiana se mueve con base en esta herencia judeocristiana que traemos católica y protestante mayoritariamente y que requiere un revisar más a fondo cómo esos valores que nos rigen mm, inciden en la toma de decisión política y no porque haya este debate del aborto y del mal llamada ideología de género es lo que marca realmente, sino es lo que las mega iglesias de teología de la prosperidad y neopentecostales han querido imponer, pero están todos los debates abiertos y creíamos que este era tan importante tenerlo contigo y por eso el sobreénfasis de dialoguemos de la vida, que es las relaciones humanas y la relación con el mundo que habitamos como buenos administradores de la tierra, ¿no? Entonces, agradecerte, Susana, y Kelly, pues lo que tengas que cerrar y bueno, abrazarte a la distancia por ahora mientras tenemos otro espacio, pero aquí muchísima gente y muchos otros que no pudieron estar conectados, también de otras comunidades religiosas como los hermanos capuchinos que no nos pudieron acompañar, pero están al tanto, y otras tantas más quisiéramos mantener este ejercicio pedagógico, que no sea un asunto puntual de un momento político de espacios de representación política en competencia. Estamos aquí en funciones de la vida, del bienestar, del bien común, que es lo que nos rige. Hubiéramos querido abordar bastantes asuntos sobre la encíclica, sobre todo Laudato Si, sobre el cuidado de la tierra, pero pues no es viable no fue viable por el tiempo, pero hay tanto porque a partir de ese tejido ético se construye más fuerte el tejido social. Entonces tendríamos que suscitar esa ampliación del diálogo desde nosotros, desde lo interno, y si es viable contigo y poderlo continuar haciendo en términos de el caminar histórico de los creyentes es un caminar político y no político en el término de ciudadanía y no es de momentos puntuales, sino tenemos que seguir caminando en esas pedagogías de la fe y de la paz. Kelly. Bueno, yo también agradezco para todas las personas que se conectaron, que participaron, a los compañeros que participan, que están todavía despiertos y están aquí con sus preguntas y prestando atención. Muchas gracias. Yo solamente quiero compartir un pedacito como de un poema muy lindo de un mexicano, pero hace referencia precisamente a esto. Y es desde la orden franciscana, referencia a San Francisco de Asís, también como una persona que la naturaleza fue pues fundamental dentro de sus enseñanzas, ¿no? Y dice como entonces en las flamas de la hoguera de un amor infinito y sobrehumano, como el santo de Asís, dirás hermano al árbol, al celaje y a la fiera. Y esa es la invitación. El otro es el otro como humano, pero también el otro es el celaje, es el árbol y es la fiera. Entonces, muchas gracias. Gracias, Kelly. Bueno, Susana, entonces no sé si quieres despedirte y también pues queremos cerrar con un salmo. No alcanzamos como a dialogar de los asuntos teológicos, pero podemos pensarnos otro espacio con los teólogos. Aquí te hablaron, todos son teólogos, todos son con formación teológica profesional y habían muchos otros de regiones, pero entonces seguimos teologizando el asunto de lo social. Hay un texto en la Biblia, el Salmo 85:10. Y este salmo dice, es muy poético, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Que venga la misericordia para nuestro país, que como en el texto de Esther, en el libro de Esther, en un momento de crisis y bajo la opresión y el colonialismo impuesto que estaba viviendo el pueblo, sometido el pueblo de Israel, bajo ese régimen, clamaron, se unieron en oración y buscaron la liberación y un momento de ponerse de acuerdo, suceda para nosotros también y entonces venga respiro y liberación. Mardoqueo, que es el que recibe como esa revelación divina para guiar a su sobrina hacia cuál es el proceso de liberación, le dice respiro y liberación vendrá de alguna parte y creemos que para Colombia vendrá respiro y liberación y vida y por lo tanto que la misericordia y la verdad se encuentren, porque si no hay verdad, no hay justicia, y si no hay misericordia, no podemos construir país, porque pues bajo la lógica del odio es imposible. Y luego dice el texto, la justicia y la paz se besaron.
Entonces, la justicia como fundamento y la verdad nos permita ir construyendo cada vez más un país verdaderamente en paz. Muy bien, yo muchas gracias. Muy bonita reflexión, muy profunda. Agradecerles por este espacio y pues sí, de verdad decirles que cuentan conmigo para seguir este diálogo. Me parece absolutamente interesante, importante. Qué bueno, José Alberto, poder conocer un poco más del mundo cristiano y me absolutamente abierta a esa exploración y a que podamos ejercer toda nuestra ciudadanía con estas reflexiones y el trabajo colectivo. Así que ojalá sea lo mejor el domingo para nuestro país y que podamos seguir construyendo caminos de paz y de reconciliación y de encuentro de la dignidad humana y de la vida. Y sobre eso, entonces, independientemente de lo que pase, pues cuenta conmigo para seguir construyendo esos espacios y la democracia en Colombia. Así que sí, Jenny, aquí abierta, ya estaremos un poquito más libres después de esta campaña tan larga. Llevamos casi un año en campaña política, es muy intenso y esperamos poder abrir otros espacios con más tiempo. Así que sí, cuenten conmigo. Gracias. Gracias, Susana, qué linda. Te enviamos un abrazo y todo nuestro amor, nuestras oraciones para que la fuerza de Dios sea trayendo a Colombia, a ustedes, a ti que te la has jugado por el medio ambiente, te la has jugado por la paz, que te has comprometido al 100% con los territorios, pues el poder de Dios resplandezca su bendición en tu vida, porque la palabra también dice que los que sembraron con tristeza y hemos derramado lágrimas en estos procesos. Yo acompaño a comunidades víctimas del conflicto desde muchos años y ellos sembraron también. Y tú y cada uno haciendo nuestra labor, a veces siendo amenazados incluso desde la academia, pero dice, segarán con gozo. Entonces, que este sea el tiempo de cegar con gozo y como lo proclama el profeta Isaías, que también venga una nueva luz resplandeciente, ¿no? Porque también son bienaventurados, como en palabras de Jesús, los que tienen hambre y sed de justicia. Y mientras hayamos muchos amando y teniendo eso en las entrañas del hambre y la sed de la justicia viene. Cuando el bien acontece comunitariamente, la tierra florece nuevamente, los campos se reverdecen y hay vida en abundancia. Y pues eso es lo que soñamos y aquí estamos para hacer el camino. Gracias, Susana. Maravilloso. Un abrazo. Gracias a todos. Muchas Vale. gracias. Chao, chao. Feliz noche a todos. Queda pendientes las preguntas y otras tantas que habían ahí en el chat, ¿verdad, Kelly? No, no, el chat no funcionó. Entonces Bueno, fueron las personas, sí. yo alcancé a leer como unas dos que habían, Ah, pero bueno. podemos juntarnos en algún momento, no necesariamente a manera de live, sino una reunión más íntima. Entonces, bueno, no sé si aprovechamos y se despiden Cristian, también Cris y José y el pastor Edilson como en representación de distintas vertientes de la fe. Y queda abierto el asunto que es súper relevante, José, pero entonces no nos da porque, claro, la gente ya están agotados y ya vamos a la cama, pero sí, como lo sabes, ha habido todo un debate con relación al exceso de escuchar la derecha a lo largo de la historia en los distintos gobiernos y pensar que somos más éticos porque nos ponemos en una posición radicalizada. Y todo fundamentalismo, al final de cuentas, nos va a llevar siempre a un caos. Y en términos de la fe, los fundamentalismos políticos son impensables. O sea, caminamos juntos, acompañamos los procesos democráticos y si tenemos un llamado desde la representación, los espacios de representación política, pero hay tantas formas de hacer tejido político y social que no necesariamente es ello, más pensarnos en una perspectiva de hacer de un candidato un mesías, que es lo que ha sucedido en nuestras iglesias actualmente, deificando a una persona, ungiéndola, es bastante contrario a la lógica de las escrituras, ¿no? Y se aplica a un Antiguo Testamento entendiendo que Jesús ya vino y Él es el rey. ¿Cuál otro rey hay por encima de Él? No existe. No estamos ya bajo una lógica monárquica y precisamente la propuesta de Jesús es comunitaria, circular. Se rompe esa perspectiva de jerarquización o de vida piramidal, ya que en ese contexto donde Él
vive del siglo I está imperializado precisamente por los romanos, han impuesto su poder y hay una desigualdad impresionante y una injusticia hacia las mayorías. Jesús rompe con esas estructuras excluyentes y se ocupa de atender al huérfano, a la viuda, a la prostituta, al leproso, a los enfermos, a todos los rechazados de la sociedad, y hoy nosotros hemos de seguir con esa lógica. Pero la propuesta de Jesús no enmarca en una ideología política, porque todas las ideologías políticas, aunque tengan propuestas pertinentes, se quedan cortas con relación a la ética y a la trascendencia. Pero al final de cuentas tenemos que seguirnos haciendo la pregunta de acuerdo a los programas de gobierno en cada tiempo de elecciones, que se asemeja más a los principios éticos de la vida en torno a una perspectiva de continuidad del camino que Jesús nos trazó, ¿no? Esa es como una perspectiva. Y lastimosamente nos hemos radicalizado en temas que reducen en la reflexión y el debate sobre la vida, no nosotros, pero esas mayorías, sobre todo esas mega iglesias, y aglutinan personas, y esas efervescencias de la fe nos aleja, perdón, políticas nos aleja cada vez más de un sentido profundo de la fe y de pensarnos no solamente más críticamente, sino pensarnos de manera más auténtica y genuina con relación a lo que significa vivir el Evangelio, ¿no? Bienaventurados los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Entonces, esa es nuestra misión, anunciar el Evangelio de la paz. Bueno, nuevamente, buenas noches, muchísimas gracias. Les agradecemos la posibilidad de encuentro y la paciencia. Y bueno, pues entonces quienes deseen ahí pueden dejar en el comentario a través del correo @dia.logos S21, siglo S21, @gmail, y generamos algunos otros espacios de live con distintos invitados o íntimo desde simplemente la conexión al Zoom para poder continuar haciendo tejido social. Entonces, José Qué Alberto, Cris. bueno, profesora Jenny, que generaras a través de este medio que algo que nunca he visto y es un debate entre cristianos. O sea, un Ujú, debate entre cristianos, porque aún entre cristianos, o sea, demonizamos al oponente y alimentamos la polarización. Y Dios no nos mandó ujú, a demonizar, sino a ser pontífices, no sumo pontífices, sino constructores de puentes, que es lo exacto. que tenemos que hacer. Gracias. Cris. Primero que todo, yo quisiera agradecerle a las personas que aún siguen conectadas y a las personas que van a escuchar esto en algún otro momento, porque la ventaja de las redes sociales es que esto puede quedar para las personas que lo escuchen quizás mañana en la mañana, quizás durante la semana. Entonces, también agradecerles a las personas que se conecten. Y quiero cerrar con una esperanza para todos, especialmente para los que ya van a dormir, y es que el cristiano tiene una ventaja que lo diferencia sobre los demás, y es que al final de cuentas, nosotros creemos en un Cristo victorioso. Entonces, nosotros creemos en una restitución escatológica. Entonces, es saber que independiente de todo lo que nosotros podamos ver, experimentar y demás, tenemos que mantener esa tranquilidad de que va a haber digamos, va a llegar algún momento donde todas las cosas que nosotros quizás no hemos podido lograr restituir, Él las va a hacer nuevas. Entonces, siempre estar como con la tranquilidad de eso, poder dormir bien esta noche, más no dormirnos en nuestro ejercicio democrático. Al contrario, ahí sí cito filosóficamente las palabras de mi señor padre, que dice que uno tiene el deber de votar para tener el derecho a quejarse. Entonces, vivir, por favor, esta fiesta de la democracia. Por favor, si quiere llegar corriendo a las 4 de la tarde, hágalo, de esos que salen en televisión por ahí corriendo en ciertos lugares de votaciones. Pero es eso. Independiente de todo, independiente del voto, es totalmente secreto, y todas las inclinaciones que nosotros tengamos, es por sobre todas las cosas cuidar el corazón. Después del 21 vamos a seguir siendo los mismos, vamos a seguir teniendo el mismo corazón, y de ahí el man a la vida. Entonces, ante todas las cosas, cuida el mundo, cuidémonos en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestras relaciones, que si vamos a pasar la eternidad juntos, pues empecémonos a llevar bien desde ahora. Entonces, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, y gracias, Edilson, y a todos
que suceda ese respiro y liberación siempre, y en medio de lo que venga para Colombia, nuestra responsabilidad es caminar y seguirlo haciendo, como lo estás diciendo, con ese corazón henchido de amor, porque no podemos estar en un conflicto y la única posibilidad y la esperanza es ese amor. Cuando hay amor es posible construir justicia y verdad para que haya paz. De lo contrario, no podríamos hacer ese camino. Buenas noches y nos vemos nuevamente aquí en Diálogos, Pensamiento Crítico y Vida. Gracias.